Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Mi nombre es Stephanie Matarrita Chacón. Por parte del Colegio de Profesionales en Criminología, nos complacemos el día de hoy de presentar la charla Bullying, un abordaje criminológico con una amplia gama de participantes. Cedo la palabra a la bachiller Daniela Garita. Muchas gracias. Buenas tardes. Primeramente, darles la bienvenida a todo el público en general. Además, esta charla ha sido un trabajo específico de la Comisión de Análisis Criminológico en Excelencia Académica. Esperamos que sea de su agrado. Tenemos la presentación de los ponentes. El doctor Abel González García, que nos acompaña desde España. Él es el director del Departamento de Criminología. Además, la licenciada María José Hernández Vargas, ella es psicóloga. La bachiller Isabel Guevara Campos es parte de nuestra Comisión de Análisis Criminológicos en Excelencia Académica. La licenciada Karen Coto Serrano, de la Comisión de Análisis Criminológico Educativo. Damos el inicio al ponente, el doctor Abel González García. Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias y para mí es un placer el poder estar con todos vosotros. También desde aquí doy la enhorabuena al Colegio de Profesionales de la Criminología de Costa Rica por haber organizado un evento en el que tratemos algo que yo creo que tiene, bueno, que desde Criminología tenemos mucho que decir, como es la prevención de las conductas antisociales, la prevención del maltrato y acoso entre escolares en los centros educativos y sobre todo el ciberbullying. Y desde aquí, desde el Colegio de Criminología de Madrid también, con el que tenemos convenio con ustedes, con el Colegio de Criminología de Costa Rica, pues estamos encantados de estrechar estos lazos y de poder estar presentes en estos eventos y también eventos que organizamos nosotros, pues por supuesto que contaremos con personas del colegio de allá. Y bueno, ya sin más dilación, porque me dejan solo 10 minutillos y todo lo que quiero hablar en 10 minutos va a ser muy complicado. Pero lo voy a intentar en 10 minutos. Voy a ver si puedo compartir la pantalla. No sé si se ve. Vale, perfecto. Bueno, pues lo que voy a hacer va a ser lo siguiente en estos 10 minutos. Me voy a centrar en el ámbito del ciberbullying. ¿Pero por qué? Porque son dos problemas, tanto el bullying como el ciberbullying, son dos problemas que están relacionados. La mayor parte de estudios, pues lo que podemos comprobar es que esa continuación del maltrato y acoso entre escolares que se produce en el ámbito offline, pues también se da en el ámbito online. Todos estamos en el ámbito online. Por ejemplo, este evento, esta charla en la que estamos aquí, pues se produce porque todos estamos en el ciberespacio. Bueno, pues también nuestros menores, también los escolares, están en este ciberespacio y tiene repercusiones en el espacio físico tradicional y por eso voy a empezar a hablar de ciberbullying y esa relación que pueda tener con el bullying tradicional. Como tengo que ir muy rápido, les voy a comentar que me voy a centrar en la ciberprevención. En la ciberprevención, en un análisis que hemos realizado nosotros en el que pues, podemos tener una ciberprevención primaria, es decir, dirigida a toda la población escolar, una ciberprevención secundaria, cuando ya hemos encontrado esos grupos de riesgo, tanto de víctimas como de agresores, y podemos intervenir con ellos. Y por último, una ciberprevención terciaria, en la que vamos a actuar ya cuando se ha producido el problema para tratar de evitar precisamente que se vuelva a repetir ese problema, tanto la victimización como la agresión. Y en eso me voy a centrar. Lo que voy a hacer va a ser analizar diferentes instrumentos que tenemos de manera muy rápida en estos tres tipos de prevención y también en tres ámbitos, en el ámbito jurídico, en el ámbito del ciberespacio, las herramientas que podamos tener, y en el ámbito educativo. Pero bueno, lo primero es tener claro este concepto. Lo primero es tener claro de qué problema estamos hablando, porque dentro de los centros educativos, dentro de las conductas que se producen por parte de los menores, por parte de los jóvenes, hay multitud de tipologías que debemos atender en criminología, sobre todo en el ámbito de la delincuencia juvenil. Pero el problema que voy a tratar es el siguiente, es una acción negativa, premeditada, que se produce de forma repetida en el tiempo en el que se produce una desigualdad
de poder. Esos son los elementos que tenemos en el bullying, ¿no? Son una serie de agresiones que se producen hacia un chico, una chica, o hacia unas personas en el entorno escolar que tienen estas características. Y el ciberbullying es este daño repetido, intencionado, pero que se produce por medios electrónicos. En definitiva, como nos dice una de las autoras importantes en este sentido, es la utilización de nuevas formas de agresión basadas en la tecnología. Y esa tecnología es también lo que nos va a interesar para la prevención. También va a ser interesante para la prevención, es algo que les voy a comentar después. Pero para entender el problema al que nos estamos enfrentando, lo mejor es que veamos un caso. En este sentido, cuando hablamos de bullying, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando de una conducta como la que tenemos aquí, ya recogida por Olbius. Esta es una conducta que se produce en 1979 y que recoge Dan Olbius, que es uno de los principales autores en este sentido. De hecho, el Bullying Prevention Program de Dan Olbius es uno de los programas más desarrollados a nivel mundial, más evaluados y que, bueno, se ha visto que es efectivo. También le comentaré al final una revisión sistemática muy interesante, un metaanálisis muy interesante de la Campbell Collaboration, precisamente de los autores de Gaffey, Toffee y David Farrington, en el que nos analizan muchísimos programas de intervención, muchísimos programas de prevención, y llegan a la conclusión de que cuando utilizamos un programa de prevención con determinadas características es efectivo para prevenir este problema, para prevenir esta tortura a la que estaban sometiendo a Johnny, que era un chico tranquilo de 13 años, que era un juguete para sus compañeros de clase, le acosaban pidiéndole dinero, le ataban una cuerda alrededor del cuello y le llevaban por ahí como un perro. Nos podemos imaginar lo que estaba sufriendo ese chico. Pero, ¿cómo ha evolucionado este problema? Ha evolucionado hacia un lugar en el que pues no existe escapatoria, porque Johnny podía escaparse cuando se iba a su casa y si tenía otro grupo de amigos. Pero ahora mismo, con las redes sociales, con el ciberespacio, con todo lo que sucede en ese ámbito, no tenemos ningún tipo de escapatoria. Y es uno de los problemas que existen. Por eso esta niña de New Jersey nos dice que ser acosada a través de Internet es lo peor, que es una tortura y que hiere. Ellos dicen que los palos, las agresiones físicas, pueden romper sus huesos, pero las palabras nunca me podrán herir. Y eso es mentira. No creen ello. Precisamente lo que sucede en ese ciberespacio, esas palabras insultantes, nunca sanan. Esto es lo que nos dice esta chica. Por eso es importante pues, los medios que podamos tener al respecto. ¿Por qué? Porque muchas veces las agresiones que se producen en este medio son peores, como nos dice esta chica. Aquí tenemos algunas cifras. Hay que tener en cuenta que a partir de la pandemia pues, tenemos algunos estudios que precisamente han evaluado y nos dicen que han aumentado los casos de ciberbullying. Evidentemente, durante el periodo de confinamiento, ese periodo en el que estuvimos encerrados en casa y no había acceso a los centros educativos, pues los casos de bullying fueron cero. Evidentemente, no se produce ese contacto, pero sí aumentaron los casos de ciberbullying. Hay un estudio al respecto que yo creo que es muy interesante, que precisamente nos habla de ese aumento a nivel europeo. Pero bueno, aquí en España estas son algunas de las cifras con las que nos podemos mover. Esto es para señalarles que precisamente tenemos un problema y existe un problema. Son cifras que tenemos en España, pero esto se produce a nivel mundial y tenemos cifras en casi todos los lugares. Esta es parte de un estudio que realicé yo en la zona noroeste de Madrid y que precisamente lo que vimos es esa pirámide que se produce con la problemática en el ciberespacio. Tenemos conductas antisociales online, que no llegan a ser bullying, tenemos conductas de sexting, esa exposición en las redes sociales también con un cariz sexual por parte de los menores y que pueden ser víctimas de esos delitos sexuales. Y por último tenemos los casos de ciberbullying que están encima de la pirámide. Pero aunque los tengamos ahí, como digo, tenemos que trabajar a través de estos medios. El análisis que les traigo aquí, que les propongo y que voy a desarrollar un poquito en el tiempo que me quede, precisamente se va a basar en estrategias de comunicación universal. Aquí el análisis que hemos realizado, también si están interesados les puedo dejar la publicación, pues es una publicación que realicé yo, es un capítulo de un libro que se publica aquí en España, en el que precisamente hago este análisis. Estos programas, estas estrategias de comunicación en España, por lo menos, son programas de sensibilización aislados y que muchas veces están relacionados con alguna marca, esa responsabilidad social corporativa que tienen las grandes compañías, ya puede ser de telecomunicaciones o de cualquier otra cuestión, incluso aseguradoras. Y ahí pues a lo mejor deja un poquito que desear, aunque está bien porque se sensibiliza
y se conciencia sobre el problema. Lo único que a lo mejor no se basa en la evidencia científica. Luego tenemos los programas educativos, que también se implementan de una manera muy aislada y que precisamente son los programas que funcionan. Tenemos en España un programa que es el programa Segúrate. Otro programa es el programa Cyberprogram 2.0, que ahora comentaré algunas notas, que se han evaluado y se ha visto que funcionan, que reducen la agresión y reducen la victimización. En el caso del ciberbullying, el programa Segúrate además interviene en otros problemas, intenta crear una ciudadanía digital, habla de derechos digitales, habla de resiliencia digital en definitiva, y tiene efectos positivos sobre el ciberbullying, pero también sobre el bullying, por esa unión que existe en todos ellos. En esa prevención secundaria, lo que tenemos en España sobre todo son talleres educativos, que incluso son recursos online. Es lo que tienen a disposición la mayor parte de profesores que quieren poner en marcha estas cuestiones, esos materiales para realizar talleres educativos o a través de la acción tutorial, a través de las tutorías que tienen en el desarrollo del currículum en los diferentes centros educativos. Y por último, la prevención terciaria, que es para evitar la revictimización y para evitar la reincidencia, precisamente se basa en la justicia de menores, donde tenemos un problema, porque la justicia de menores, pues al final es el método preventivo más fuerte, por decirlo de alguna manera, y además si los chavales no tienen 14 años, pues no se puede aplicar. Ese es el problema que tenemos, y estas conductas se producen mucho antes. Sabemos que además se están adelantando a los 14 años. Luego está la mediación escolar, también producida por parte de agentes de policía, agentes tutores que están en este sentido pendientes de los problemas que puedan suceder en los centros educativos, y la mayor parte de las funciones que realizan una vez que se produce un caso es esa mediación. Mediación teniendo en cuenta que también se lo comunican al sistema de justicia, se lo comunican a la Fiscalía de Menores en este sentido. Y por último tenemos los protocolos educativos de las comunidades autónomas, que ahora les voy a hacer un pequeño análisis de un estudio realizado en la Universidad de Murcia, que yo creo que es interesante para ver dónde estamos. Esto que les traigo aquí es el problema. Tenemos una instrucción de la Fiscalía General del Estado que precisamente se promulgó para luchar contra el bullying y contra el ciberbullying, pero nos hemos dado cuenta de que no es suficiente. ¿Por qué? Porque las cifras policiales que podemos tener en este sentido pues son muy bajas en relación con los hechos que se pueden producir, y por tanto la justicia de menores pues en este caso no llega. Y luego tenemos otro problema, que cuando se pone en marcha la justicia de menores, acciones que se puedan estar realizando a través de los centros educativos pues puede hacer que no sean efectivas, es decir, puede perjudicar esas intervenciones, y por lo tanto deben continuar las intervenciones educativas frente a estas intervenciones judiciales. De hecho, la Fiscalía de Menores y nuestra ley de responsabilidad penal de los menores precisamente habla de eso, de que si el problema se está solucionando en el ámbito educativo, se puede archivar esa causa, viendo, bueno, pues la problemática también. Los protocolos de las comunidades autónomas, lo que he dicho antes, estamos hablando de esa prevención terciaria. Tenemos este estudio de Fuensanta Cerezo, de Cerezo Ramírez y de Rubio Hernández del año 2017, que precisamente ha analizado todos estos protocolos de las comunidades autónomas y nos dice que solo el 25% hace referencia al ciberbullying, y solo en el 50% de los casos se proponen medidas de actuación. Perdón. Y solo se trabaja con el alumnado agresor y es de índole disciplinario y coercitivo. No se trabaja desde el ámbito preventivo, con lo cual, bueno, pues eso tiene que funcionar. Y ahora entramos ya hacia el final de mi intervención para hablarles precisamente de cuáles son las cuestiones que debemos llevar a cabo y pueden estar funcionando. Tenemos este estudio que, aunque es del 2010, ya nos habla de esas websites, de esos disculpen, de esos protocolos que se ponen en marcha a través de protocolos online y recursos online, sobre todo. Y analiza 17 sitios web, eso sí, en Estados Unidos de América, en los que, bueno, pues habla sobre la prevención, la seguridad, las lecciones y un plan de formación. Tiene una parte comercial también, que eso es algo que hemos visto aquí en España con muchas aplicaciones que al final tienen esa vertiente comercial, porque lo que intentan es venderla, más allá de que puedan funcionar o no puedan funcionar. Y en este caso dice que no funcionan porque no tienen una teoría detrás, no tienen un aval empírico detrás, y ahí es donde entramos desde el ámbito de la criminología para evaluarlo y poder darle ese aval empírico y
centrarnos en la evidencia científica, es decir, cuáles son los factores de riesgo, los factores de protección, porque cualquier cosa que hagamos en este sentido a nivel preventivo tiene que basarse en esos factores de riesgo y prevención, tiene que potenciar los factores de protección y tiene que reducir los factores de riesgo. Y de eso tenemos mucha investigación que nos dice cuáles son los factores tanto en agresores como en víctimas, agresores de bullying y agresores. Hay un estudio, una revisión sistemática muy interesante de Isabela Finch de la Universidad de Córdoba, aquí en España, en la que precisamente habla de todas esas cuestiones y nos damos cuenta de cuáles son los factores que debemos tener en cuenta. Bien, las webs de ayuda que hemos analizado en España. He analizado estas webs de ayuda en España. Bueno, pues no hay ninguna que tenga un estudio de impacto, solo son recursos, no se basan en la evidencia científica y casi todas además parten de una sola organización. Es solo una entidad la que ha puesto en marcha diferentes cuestiones. También se han iniciado una serie de aplicaciones como es Cero Acoso, Doctor Security, Safe Bullying, pero de las que yo no he tenido seguimiento ni sé cómo están funcionando o cómo pueden estar funcionando. En este caso, sobre los programas educativos, los recursos de las comunidades autónomas, lo que hemos visto antes, más allá de los protocolos, estos son los recursos, pues todas las comunidades ofrecen guías. En España, como saben, pues estamos divididos en comunidades autónomas, tenemos 17 comunidades autónomas y en el ámbito de la educación son competentes. En este sentido, no es el Estado central, sino que son las comunidades autónomas. Bueno, pues todas las comunidades autónomas en España tienen guías y recursos para padres, alumnos y profesorado, pero no hay más recursos, a excepción de Navarra, que sí puso en marcha un programa completo como el programa Laguncha, que ha tenido una aplicación parcial en este sentido, pero bueno, que pintaba bastante bien y no ha llegado a todos los centros educativos, por ejemplo. Donde sí nos debemos centrar es en la extensión de estos programas. En los programas educativos porque sí funcionan, sí son adecuados desde el punto de vista científico para hacer frente con las evaluaciones que tenemos para hacer frente precisamente a este problema y poder prevenirlo. Además, funcionan como una prevención primaria, secundaria e incluso terciaria, es decir, son transversales a esta división que hemos hecho en cuanto a la prevención. Y, por ejemplo, tenemos Cyberprogram 2.0, que se basa en la evidencia científica de factores de riesgo del bullying y el ciberbullying. Su objetivo es identificar ese bullying y el análisis de las consecuencias con un desarrollo de estrategias de afrontamiento. Tiene objetivos transversales como es el desarrollo de la empatía, las habilidades sociales, el control de la ira y la impulsividad, la cooperación. Y se desarrolla en 3 módulos de 25 actividades cada módulo. Y se evaluó y precisamente esta evaluación que se realizó con 175 sujetos pues dijo que sí era efectiva, potenciaba el aumento de estrategias de resolución de conflictos positivas, con lo cual pues funcionaba el programa 2.0. Ahora tenemos el programa Asegúrate de la Universidad de Córdoba también. Es uno de los principales lugares en los que se está investigando en este sentido y de los que tenemos a nivel europeo. Incluso tenemos evidencia científica y está funcionando bastante bien en este sentido. Bueno, pues estos académicos han sacado este programa que el objetivo se centra sobre todo en esa ciudadanía digital, se centra sobre todo en el ámbito digital. Y el objetivo fundamental que tiene pues es facilitar la labor docente en la intervención contra el ciberacoso, sus riesgos, pero también otro tipo de problemática. De lo que se han dado cuenta precisamente es de que funciona mejor formando al profesorado para que sean ellos los que lo pongan en marcha que llevar profesionales externos en este sentido. Y la base teórica es la teoría del comportamiento social normativo, es decir, por qué los chavales se adaptan a las normas y se compone de 8 módulos. Estos módulos son muy interesantes. Formas de comunicación en redes sociales, desnormalización de comportamientos en la red, es decir, comportamientos que se producen en la red que no son normales, pero que para ellos sí lo son. Eso hay que desnormalizarlo. Criterios de amistades seguras, cybergossip, que es un problema, no llegas a ser ciberbullying, pero sí es esos rumores, ¿no?, que se extienden. Bueno, pues eso también hay que luchar contra ello. El ciberacoso, el sexting, el uso abusivo de Internet y las redes sociales y también, por último, se crean una serie de normas de ciberconvivencia. Ha sido validado con una muestra de 479 sujetos y lo que se ha detectado es que disminuye la prevalencia de agresiones, ciberagresiones y otros fenómenos relacionados con esos factores de riesgo. Y quizá el futuro va hacia esto. Y con esto ya termino. No sé si me he pasado mucho de tiempo o si me están escuchando, si estoy hablando aquí solo, pero con esto ya termino.
tenemos una combinación de webs y programas educativos. Tenemos un estudio que precisamente analiza esto y ha dicho que esos juegos, de hecho, Cyberprogram 2.0 se ha reconvertido ahora en un videojuego, de rol, con diferentes roles, y que hay que ver cómo está funcionando, pero bueno, eso es lo que podemos hacer ahora. ¿Por qué? Porque el conocimiento de los riesgos no conduce a una reducción de las conductas, simplemente conocerlos, y eso es lo que ha pasado con la mayor parte del programa. Cambiar las actitudes no es suficiente, tenemos que cambiar los comportamientos. Y ese cambio de los comportamientos pues, se puede utilizar a través de diferentes combinaciones de programas educativos y también webs de ayuda y videojuegos. La gamificación, eso puede ser interesante. Este programa online Topen, que no sé cómo se pronuncia realmente, bueno, pues parece ser bastante prometedor. Son webs personalizadas con consejos y guías digitales en función de lo que nos van contando los propios chicos. Y por último, actualizando esta ponencia, esta charla, pues me ha llegado he descubierto este artículo que creo que es interesante, y es que es verdad. La mayoría de redes sociales están utilizando la inteligencia artificial para tratar de evaluar el ciberacoso. Les aconsejo que echen un vistazo a los informes de transparencia de Meta para el tema de Instagram, los informes de transparencia de TikTok, y en todos hablan de que utilizan una serie de algoritmos para detectar el ciberacoso, para detectar el ciberbullying. Y en este sentido, bueno, pues es interesante, pero ¿qué pasa con los derechos también de la infancia? ¿Qué pasa con esa libertad de expresión? Bueno, pues al final se hace este estudio, es interesante porque lo que trata de analizar es precisamente cuál es la percepción de los chicos y de las chicas sobre esa utilización de la inteligencia artificial y lo que ellos hacen en las redes. Lo que más utilizan son Instagram, TikTok y otra más, que ahora mismo no me acuerdo. Pero bueno, en todas se utilizan estos algoritmos, pero también hay que tenerlos en cuenta. Y por mi parte, pues nada más, estoy a su entera disposición a través de las redes sociales, en Instagram, por ejemplo, pueden seguirme ahí, o a través del correo electrónico de la universidad, abel.gonzalez, o a través de la página del Colegio de Criminólogos de Madrid, pues ahí también me pueden localizar y cualquier necesidad que tengan estaré encantado de responderla. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Abel. Vamos a darle el espacio a la licenciada María José Hernández Vargas, psicóloga, con su presentación de bullying. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas las personas que nos están acompañando. Agradezco muchísimo al Colegio de Profesionales en Criminología que pues me invitó a este espacio. Ya les comparto mi pantalla. Y bueno, hablando un poco más sobre este tema del bullying, primeramente me gustaría brindarles una definición que según Navas plantea que es la intimidación y el maltrato entre escolares. Entre escolares de forma repetida y mantenida en el tiempo, casi siempre lejos de la mirada de personas adultas, con la intención de humillar y someter abusivamente a una persona indefensa por parte de una persona acosadora o de un grupo mediante agresiones físicas, verbales y sociales, pasando por la marginación o la exclusión social. Es importante entender que el bullying se puede dar en muchos espacios, pueden ser a nivel de trabajo, universitarios, como el doctor bien lo planteaba, existe también ahora actualmente con las tecnologías el cyberbullying. Sin embargo, yo quise como hablar un poco más del acoso escolar, ¿verdad? Según cifras acá en Costa Rica, para octubre del 2022, el MEP había reportado 175 casos de bullying en los diferentes centros educativos. Existen diferentes elementos que están presentes en el bullying. Áviles y Ortega nos plantean que existe un desequilibrio de poder entre agresor y víctima, es decir, es un abuso de poder. Son acciones recurrentes y persistentes en el tiempo. Y existe una intencionalidad de causar daño. Es con toda la intención de causarle daño a una otra persona. La víctima se encuentra en una situación de la que no se puede defender y en cualquier momento, en cualquier intento de escape que esta persona haga, se utilizará como excusa para justificar
una nueva agresión por parte de la persona que ejerce acciones de bullying. Se trata de un fenómeno de grupo. ¿Por qué hablamos de un fenómeno de grupo? Porque no solamente están implicadas estas dos personas, sino que existen muchas otras personas más que se encuentran implicadas, que adelante las podremos ver. El bullying, estaríamos hablando que es diferente a la violencia. ¿Por qué? Porque el bullying es de carácter repetitivo, tiene intención de causar daño, perjudicar a alguien un poco más débil, tiene una situación de desigualdad de poder, como les planteaba anteriormente, y por lo general la persona acosadora está apoyada de un grupo que sigue la conducta violenta. O sea, no es solamente una persona, sino que existen más personas que están apoyándole. Quien acosa también se ve víctima de sus propias acciones, porque luego no puede dejar de realizarlas y de no hacerlo pierde el poder adquirido. Esto quiere decir que la persona que ejerce bullying, al adquirir un cierto poder, y si quiere dejar de hacer estas acciones, no lo va a hacer porque este poder le llama más la atención. Esta es una característica muy presente en las personas que cometen bullying. La víctima se va a convertir en el centro de atención, pero también va a representar preocupaciones de otros chicos o chicas de experimentar en un futuro cercano las mismas acciones que recibe la víctima. ¿Cómo surgen las conductas violentas? Esto es muy importante. Hay factores que hacen que en la niñez se presenten estas ciertas conductas de violencia. Por ejemplo, la imitación de patrones de crianza. Los métodos utilizados por parte de las figuras de autoridad hacen que exista una mayor presencia de conductas agresivas por parte de los menores de edad. También hay diferentes factores familiares, como conflictos intraparentales, violencia entre los padres, rupturas parentales, el maltrato en casa, poco apego familiar, presencia de castigos inconsistentes, presencia de reiterados castigos físicos también, y también está por el otro lado las familias sobreprotectoras. También Avanzi nos plantea que está el desafecto y la ausencia de normas. Cuando un chico o una chica no tiene el suficiente afecto necesario en su hogar y no se le ponen normas, entonces puede ser una persona posible a hacer bullying. Por lo tanto, podríamos decir que progenitores agresivos suelen tener hijos con las mismas actitudes conductuales. Y esto les va a generar problemas a tener pertenencia a un grupo. Existen variables relacionadas al bullying. Hablamos de la desconexión moral. ¿Por qué hablamos de esto? Ok. Un psicólogo canadiense, Bandur, quien analizó mucho la parte conductual y cognitiva, él de hecho es quien plantea la teoría del aprendizaje social, indica que todas las personas tenemos un sistema autorregulador de la conducta moral. ¿Esto qué quiere decir? Que la coherencia se debe mantener entre el pensamiento y nuestras acciones. Pero en las personas que cometen bullying existe una desconexión de estas dos. Y por ende tienen carencia de empatía y las creencias morales también tienen como esta desconexión. Entonces por eso es que cometen bullying, ¿verdad? Luego también tenemos la competencia emocional. Todos los seres humanos somos capaces de reconocer y manejar nuestras propias emociones, todo lo que sentimos, poder expresarlas y poder reconocerlas en nosotros y en las otras, y poder conectarnos afectivamente con estas. Esto nos permite mantener relaciones interpersonales sanas y satisfactorias. Entonces, las personas que cometen bullying tienen problemas en la competencia emocional, es decir, que no saben cómo expresarlas, no saben cómo reconocerlas, y como bien hablábamos de la empatía, pues carecen de ella, no logran entender lo que el otro o la otra siente, no pueden ponerse como en su lugar de lo que la otra persona está pasando. Los diferentes actores del bullying tenemos a las personas espectadoras, a la persona agresora o acosadora y la víctima. Es importante entender que las personas que se encuentran involucradas van a ser independientemente de su género, su posición social o su posición económica. Cualquier persona puede ser alguno de estos actores en frente de un escenario de bullying. Las afectaciones por parte de la persona agresora o acosadora.
Primeramente, se sienten fácilmente agredidos, tienen pobre tolerancia a la frustración, no siguen reglas, tienen actitudes positivamente fuertes a la violencia. Cualquier pequeño acto lo interpretan con un significado agresivo y actúan de tal manera. Luego pueden ser ansiosos e inseguros y sienten la necesidad de este poder y dominio. Como les decía anteriormente, en el momento en que van adquiriendo este poder y dominio, ya no saben cómo soltarlo. Tienen una dificultad de reconocer las emociones de las demás personas, sobre todo en situaciones cercanas a su experiencia personal. ¿Por qué planteo esto? Porque como bien anteriormente decía, que las familias son el nicho de donde los niños y las niñas, los menores de edad, crecen, y muchas veces son chicos o chicas que viven agresiones. Entonces, cuando ellos cometen agresión contra otra persona, no logran conectar con lo que la otra persona está viendo, porque al final es su experiencia personal también, solo que en otro ámbito. Entonces, tienen esta dificultad de reconocer estas emociones. Los chicos y las chicas que cometen bullying le entienden, van entendiendo conforme va pasando el tiempo, que esta es una buena manera de conseguir sus objetivos y aprenden que esta es la forma de establecer vínculos sociales. Situaciones ambas que son bastante peligrosas. Según Avancini 2016, presenta que existen 4 necesidades por parte de estas personas, que es el del protagonismo, es decir, ser la persona central, ser el centro de atención. Luego está el sentimiento de superioridad, es el deseo de ser más fuerte, ser superiores ante los demás, el sentirse diferente. Estas personas crean una reputación y una identidad particular. Y cuando algo sucede que no es similar a esta imagen que han creado, entonces la rechazan completamente. El de llenar un vacío emocional. ¿Por qué? Porque no son capaces de emocionarse o reaccionar con afectos ante los estímulos diarios, sino que entonces persiguen constantemente nuevas vivencias y sensaciones que muchas veces logran únicamente ante el espectáculo del bullying. Todo por sus carencias emocionales que bien anteriormente planteamos. La víctima. La víctima siente fracaso, tiene dificultades escolares, tiene niveles altos y continuos de ansiedad, tiene una insatisfacción, una fobia de asistir al centro educativo y presentan riesgos físicos. Muchas veces este tipo de personas son personas ansiosas, inseguras, poseen baja autoestima y pueden llegar a somatizar los sentimientos. Esto quiere decir que constantemente se pueden enfermar, les duele el estómago, la cabeza, para no asistir al centro educativo. Conforman una personalidad insegura e insana, una autoimagen negativa, tanto académicamente, conductual y de apariencia física. Tienen un sentimiento de soledad, son personas aisladas, no cuentan con el apoyo de sus pares y en algunas ocasiones ni tan siquiera tristemente de sus docentes. Y todo lo que sienten, todo lo que están experimentando, lo canalizan hacia sí mismos, como la incomodidad, el miedo o el terror que sienten, y no hacia con los demás, sino que es hacia sí mismos. Esto nos lleva a algo muy triste, que es el suicidio. Si bien sabemos acá en Costa Rica, una de las mayores causas en adolescencia de muerte son los suicidios. Y hay una clara relación entre el suicidio y el bullying. Desafortunadamente, nos damos cuenta de que el bullying está sucediendo en nuestros centros educativos o en nuestros hogares muy tarde. Las personas espectadoras tienen un escaso sentido de solidaridad, pero también podrían vivenciar temor e inseguridad. No saben, ¿verdad?, cómo ser solidarios con los demás. Y podríamos llamarle, como le decimos aquí, el comerme una bronca de gratis, como para qué. Pero también vivencian este temor, esta inseguridad de ser yo la persona que sigue en cuanto al bullying, ¿verdad? Que sea a mí al que me hagan el bullying. El papel genera vergüenza e impotencia y sensación de fracaso para con el victimario. Algunas personas sienten esto, o sea, quieren ayudar, pero no saben cómo hacerlo. Existen 3 tipos de espectadores. Tenemos el neutral, que es quien no interviene, no se mete, conmigo no es. El potencialmente agresor, que se suman a la agresión y amplifican el proceso. O sea, cada vez que ven una situación de agresión, más bien se involucran más. Y los prosociales, que son quienes tratan de ayudar a la víctima,
que pues lastimosamente en muchas ocasiones no son la mayor cantidad de personas. En todo este fenómeno existe el contagio social. Esto quiere decir que cuando otros compañeros y compañeras ven que una persona está cometiendo bullying contra otra, entonces más bien se suma. Y entonces estaríamos hablando del espectador, del potencialmente agresor, porque hay un contagio social. Tenemos diferentes tipos de bullying: el físico, el verbal, el social y el que el doctor nos estuvo comentando anteriormente, el cyberbullying. En todos estos existe la parte psicológica. La parte psicológica está implicada en cada uno de estos escenarios y por eso es importante detenerlos, por eso es importante hablar de esto, del bullying, poder conocerlo, poder detectarlo para poder ayudar a ambas partes, tanto agresor como victimario, y también a los demás, a los espectadores. Y con esto, pues un poco de donde saqué la información de esta charla y les agradezco. Ahí está mi número de contacto, mi correo, mi número de teléfono y la página de mi clínica. Cualquier duda, cualquier consulta, con mucho gusto. Muchas gracias a María José por su ponencia. Vamos a darle lugar a la bachiller Isabel Guevara Campos. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas, a quienes también nos siguen por medio del Facebook. Un saludo, obviamente, y agradecimiento al Colegio de Profesionales en Criminología por brindar este espacio que siempre es de suma importancia, resaltar las situaciones de violencia y resaltar las situaciones de lo que corresponde al bullying o acoso escolar. Bien, obviamente súper agradecida de estar compartiendo este espacio junto con Stephanie Matarrita, con Abel González, con María José Hernández y con Karen Coto. Todo un privilegio para mí estar acá. Mi participación acá será dar una perspectiva con base a lo que ha sido un poquito mi experiencia desde el trabajo en centros educativos, darles un poquito ese análisis. Y bueno, tomando en cuenta lo que, lo que Abel expuso, lo que acaba de compartir también María José, como punto de partida, como punto inicial, me permito recordar que el bullying genera consecuencias negativas, que ya muy bien señaló María, María José, tanto de manera directa como indirecta, para todas las partes involucradas. ¿Okay? Desde la tríada del bullying, entendiendo esta, el victimario, la víctima, testigos, incluso hasta la dinámica social que se desarrolla dentro del entorno escolar. Aunado a esto, quiero recalcar que el bullying se ha catalogado como una problemática de salud pública. El tema con esto es que incluso la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud, desde hace alrededor de 10 años, han estimado cifras alarmantes sobre la cantidad de ceses voluntarios de vida involucrados o asociados al acoso escolar. Recordando que esta cifra, según lo que los informes decían, era alrededor de 850,000 decesos relacionados con el bullying. Esto para el 2025, o sea, estamos a 2 años. Y tomando en cuenta que esto, cuando se hizo esta estimación, no teníamos pandemia. Cuando se hizo esta estimación, no teníamos todos estos avances en cuanto a redes sociales, a estas cantidades, por ejemplo, que ya mencionó el doctor Abel, del incremento de los casos del ciberbullying, que eso también nos va a traer consecuencias negativas, pero tengo la esperanza de que podamos hacer un cambio. Ok, el tema con esto, al yo citar estas cifras, no es alarmar, porque esa no es mi intención, pero lo que sí pretendo es hacer un llamado a la concienciación sobre la importancia de un trabajo en conjunto e interdisciplinar para ampliar las posibilidades de disminuir los efectos negativos que se derivan del acoso escolar. Para ellos es un punto de vital importancia
que es la investigación. Y como muy bien lo señaló al inicio el doctor, también la doctora Abel, necesitamos evidencias, necesitamos un estudio previo para empezar a realizar las acciones, es decir, determinar la realidad de un hecho. Y en este caso, el acoso escolar, que sea en conjunto con todas sus versiones, todas las tipologías, entendiendo esto, que nos permiten tener una especie de radiografía, por así decirlo, para determinar prevalencia e incidencia. Claro, hablando desde perspectiva país, porque lastimosamente, desde esa óptica científico-social, es una deuda enorme que tenemos. Es una deuda y lastimosamente no tenemos esa realidad de poder decir qué es lo que está pasando en los centros educativos de nuestro país, qué es lo que está pasando en escuelas, en colegios, en universidades, cómo se está desarrollando esta dinámica del acoso escolar o el bullying. Ok, ante este panorama, aprovecho este espacio para resaltar la importancia de verdad de un estudio desde la perspectiva de salud pública para aproximarnos a esa realidad. Necesitamos conocer qué está sucediendo. Ok, y al mismo tiempo, pese a que estás, pese a esa ausencia de un estudio de esta magnitud, porque obviamente sería un macro estudio, desde la necesidad e importancia de actuar ante una problemática que lastimosamente, como muy bien lo señaló María José, ha cobrado vidas y lastimosamente seguirá cobrando, pero podemos hacer esfuerzos para contrarrestar estos alcances negativos. A esto quiero sumar, por ejemplo, la importancia del trabajo en conjunto de disciplinas como la psicología, educación, sociología, orientación y evidentemente la criminología. En este punto también quiero hacer un pequeño paréntesis o destacar la importancia de no asociar criminología con programas televisivos, ¿verdad? Que en su momento las personas suelen erróneamente confundir, por ejemplo, como es el caso de CSI. Y esto lo hago para recordar que en términos muy generales, porque tampoco quiero ahondar mucho en la conceptualización de la ciencia, en términos muy generales, pues la criminología como una ciencia social que pretende la prevención de la delincuencia, cuenta y tiene a disposición de cada, perdón, características y tiene todos los conocimientos para generar acciones de prevención. Entonces, por ejemplo, para no andar tampoco mucho en lo que corresponde a la criminología educativa, pero ¿qué podemos hacer como criminólogos? ¿Cómo podemos hacer ese abordaje? Por ejemplo, y por mencionar un poco rápido, un diagnóstico preventivo referente a la prevalencia e incidencia. La verdad es sumamente importante conocer qué es lo que está sucediendo dentro de un centro educativo. ¿Y esto qué nos permite? Hacer un análisis de victimización tomando todas sus perspectivas, desde victimarios, víctimas, también incluso de espectadores, todo desde un análisis criminológico. ¿Esto para qué? Como otro punto, comprender las dinámicas sociales dentro de los grupos por medio de este estudio, por medio de este análisis. Y esto, a su vez, que nos permite, como un cuarto punto, elaborar protocolos a modo de refuerzo del protocolo que ya cuenta con el Ministerio de Educación Pública, el protocolo de actuación ante situaciones de bullying. Pero la idea es ser una herramienta más, ser ese refuerzo que se necesita, ser ese acompañamiento desde esa perspectiva. Y también lo que, lo que se pretende con esto es adecuar esas campañas de sensibilización que son importantes y que desde esa perspectiva interdisciplinar, con esa perspectiva desde la criminología, que sin duda se puede abarcar con amplitud para tratar de disminuir, no digo erradicar, porque sería muy pretencioso, pero esa es la finalidad a fin de cuentas, disminuir esas cantidades lastimosamente
de decesos a causa de una problemática que se puede prevenir. Y bueno, sin duda que son malas acciones que un profesional en criminología puede realizar para hacerle frente a una problemática, y que son acciones que pueden generar esfuerzos reales, y que esto no solo va a enfrentar con todas sus posibilidades, que van a permitir crear campañas eficaces, campañas que permiten esa disminución de consecuencias. Eso también, cuando digo esto, me recuerda un poquito también lo que mencionaba también María José, que también me recuerdo cuando trabajaba en los centros educativos, cuando yo le decía a los estudiantes, citando un poquito a Sergio Canals, si todo es bullying, nada es bullying, que siempre los estudiantes me veían con cara de, ¿qué? Como se dice popularmente acá, porque no comprendían esa analogía. Pero este actuar de esta población, ¿qué es lo que deja entrever? Debido a la grave, para definirlo de forma sencilla, a la grave normalización de las violencias, a la normalidad que ha recibido el acoso escolar, el hecho de percibir de manera errónea, de aceptar de manera increíble, aceptar que la intencionalidad, la repetitividad, la desigualdad de poder, de causar un daño en las víctimas, que esto se ha visto como una dinámica más dentro de la convivencia social, que sea como una forma de generar esas relaciones fraternales a través de violencia, a través de acoso. Eso es justamente lo que se tiene que evitar, y que muy bien lo señaló María José cuando hablaba acerca de esas consecuencias. Entonces, justamente cuando hacía esos pequeños análisis, cuando trabajaba junto con los estudiantes de los diferentes colegios, es cuando se hace necesaria que la criminología tenga una participación activa, constante y perdurable en la prevención y atención del bullying. Todos, insisto, desde la perspectiva interdisciplinar. Porque cuando se trabaja, obviamente en equipo, vamos a tener mayores enfoques, vamos a tener mayores alcances, desde, obviamente, desde la perspectiva de cada ciencia. Entonces, con base en esta misma línea que les menciono, también quiero citar a Cruz y Chan en su artículo publicado en el año anterior, un artículo titulado ¿Por qué las escuelas necesitan un criminólogo escolar?, donde evidencian la existencia de problemáticas de violencia y por lo que es necesario la presencia de expertos en temas relacionados con violencia y conductas antisociales en ambientes escolares. Para sumar también a esto, quiero mencionar el artículo de García, de acá de Costa Rica, el artículo anterior era proveniente de España, que el artículo de García titulado Bullying, una puerta de entrada a la conducta antisocial adulta, donde comprueban que ante la suma de distintos factores de diversos problemas escolares, incluye desde problemáticas como lo que es la depresión, ansiedad, incluyendo también dinámicas como el acoso escolar, abandono escolar, bajo rendimiento académico, uso de drogas, entre otras, afirma la hipótesis de la existencia de una relación directa entre la falta de valores sociales y el déficit de la educación infantil prosocial, como causas inmediatas para el desarrollo para el desarrollo de adolescentes antisociales. Ante ello, este artículo de García concluye la necesidad de transformar al sistema educativo, en donde se incluyan servicios asistenciales. Es acá, cuando menciona acerca de los servicios asistenciales, que veo la oportunidad en donde, por ejemplo, que se incluyan o contemplen y vean la necesidad de implementar la participación de profesionales en criminología, no solo por involucrarlos, sí porque sí, no, se necesita
ampliar esa eficacia de planes de acción que permitan reducir, insisto en ello, que permitan reducir los efectos negativos en cada una de las personas involucradas dentro de la dinámica del acoso escolar. Ya lo vimos, tanto en víctimas, tanto en victimarios y también en espectadores, en esos testigos, que lastimosamente, como en su gran mayoría, se convierten en esos instigadores que, pues, que lastimosamente no tienen quizás la herramienta, porque así lo logré percibir con base en experiencia, no tienen las herramientas adecuadas para poder decir alto, no tienen ese empoderamiento, por decirlo de alguna manera, para poder actuar, para poder detener. Me topé con muchas situaciones en donde me decían, no sé cómo, pero ya después del trabajo que se hacía, ellos me decían, ya sé qué tengo que hacer, ya sé cuáles son los pasos a seguir cuando veo una situación. Entonces, acá es donde resalto la importancia que tiene el papel de un profesional. Lo mejor sería de un profesional que tenga que tenga su conocimiento, pues con base en, bueno, no quiero andar mucho en el próximo tema, pero con base en la criminología educativa, que es de sumamente importante para estos temas. Y si realmente queremos crear espacios, crear campañas eficaces para la prevención del bullying o acoso escolar. Y bueno, pues para ir terminando y para concluir, porque no quiero quitar mucho tiempo, bueno, esta ha sido mi perspectiva. Agradezco pues el espacio y la oportunidad de compartir una, una visión desde la criminología, una visión que me permite poder darles estos, por ejemplo, los ejemplos de abordaje que puede un criminólogo realizar. Y siempre voy a insistir, por supuesto, en la necesidad de realizar estudios previos antes de una intervención, porque de otra manera no tenemos formas de medir, de establecer indicadores de que este trabajo realmente tiene una función que contribuya para poder disminuir los efectos negativos. Muchas gracias a la bachiller Isabel Guevara Campos. Vamos a abrirle lugar a la ponencia de la licenciada Karen Coto Serrano, que pertenece a la Comisión de Análisis Criminológico Educativa. Gracias, muy buenas tardes. En realidad es un gusto para mí y un cordial saludo para los demás expositores y personas que nos acompañan en esta transmisión. Reforzando lo que pues indicó la bachiller anteriormente, pues cómo sería ese abordaje desde la perspectiva de la criminología con enfoque educativo a las diferentes manifestaciones de violencia y en el caso específico al acoso escolar o bullying. Bueno, cualquier intervención o abordaje que nosotros realicemos tiene que ser desde el apego y el respeto de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Esto por qué? Porque Costa Rica es un país garante de la protección y de la integridad y por ello vela. Entonces, cualquier intervención que hagamos, primeramente, tiene que ser con ese apego y ese respeto. Segundo paso, bueno, la no criminalización de la conducta, la no estigma de delincuentes, la no etiqueta de delincuentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien es cierto, pues tenemos ya dentro de los centros educativos adolescentes que han transgredido la norma jurídica y se someten al sistema penal juvenil, no podemos etiquetarlos de que son futuros delincuentes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque lo que buscamos más bien es una reinserción positiva, incluirlos de manera de que a futuro, pues aquellos factores que tengan negativos dentro de su entorno se reduzcan y sean personas que se inserten positivamente a las reglas de la convivencia social. El trabajo tiene que darse de manera integral e interdisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Que es un trabajo donde nos ocupa a padres de familia, a encargados, a los docentes, al centro educativo y a los profesionales de las diferentes áreas.
Disculpa, Karen, que te interrumpa. No nos estás proyectando bien la pantallita. Ok, vamos a ver, dejar de compartir. Me devuelvo un poquitito. No pasa nada. Okay. Presentar, compartir. Presentar, compartir pantalla. Ventana. Y la primera opción. Ok. Ahí estamos. Correcto, ahí estamos. Okay. Muchas gracias. Disculpa, muchísimas gracias. Como les iba diciendo, bueno, el trabajo tiene que ser integral e interdisciplinario. Si bien es cierto, pues el criminólogo tiene un enfoque del estudio de los diferentes fenómenos, vamos a necesitar claramente de la participación del trabajador social, del especialista en derecho, del psicólogo, del orientador y de todos aquellos agentes que se sumen al trabajo que se tiene que realizar. El abordaje que realicemos tiene que ser de manera directa, tanto con la víctima, con el victimario y con aquellos espectadores que ya nos definieron que se dividen en tres, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos identificar con ellos cuáles son todos aquellos factores de riesgo a nivel biológico, a nivel psicológico, a nivel individual, a nivel social, a nivel familiar. ¿Qué es aquello que nos está detonando en algún tipo de estas agresiones? Descubrir también cuál es aquella motivación del agresor, por qué desencadena, ¿verdad?, este comportamiento agresivo hacia otros. Muy importante, nunca jamás vamos a culpabilizar a una víctima de aquella agresión que esté sufriendo. Nuestro país cuenta con un protocolo, el cual es emitido por el Ministerio de Educación Pública, el cual es el ente regulador de la educación en nuestro país, que si bien es cierto, los protocolos son súper importantes, en este caso hay específicos, como por ejemplo para el bullying, que cuenta con 8 pasos, el cual debe efectuarse a la hora que sea una situación de estas. Desde la perspectiva de la criminología educativa, optamos más bien por una regla 80-20, que aplicaríamos en cualquiera de las intervenciones que realicemos. ¿Cómo sería esta abordaje o esta regla que indica? 80% de nuestro trabajo tiene que ir enfocado en la prevención, es decir, acciones que vamos a realizar donde nos anticipemos a aquellas conductas disruptivas, a aquellas conductas antisociales, todo aquello que hagamos para que no se detone una situación de estas. El 10% de nuestro trabajo se enfocaría en la disuasión, es decir, acciones que más bien vayan a contener. Ya estamos teniendo pequeños síntomas, pequeños indicadores, ok, ¿qué vamos a hacer para que eso no se exacerbe? Entendamos, bueno, que el bullying es algo continuo, es algo deliberado, es algo desigual, pero no podemos procurar que eso se siga dando simple y a vista y paciencia de todos. Entonces, si ya tenemos algunos indicadores de riesgo, ok, vamos a enfocar nuestro 10% de acciones disuasivas. Y nuestro último 10% ya van a ser cuando lamentablemente se nos detonó alguna situación de esta, ya tenemos una víctima de acoso escolar y vamos a realizar más bien ya acciones de un abordaje directo con las víctimas. Con respecto a qué acciones preventivas o disuasivas realizaríamos, tenemos que necesariamente, para que nuestro trabajo tenga una validez científica, aplicar instrumentos de medición, baterías, existe el test de Bulls, el cual nos puede ser una herramienta útil, aplicar cuestionarios, ¿para qué? Para realizar detenciones tempranas y oportunas. Si bien es cierto, pues nuestros centros educativos en general cuentan con comités interdisciplinarios, pues esto sería un trabajo propiamente del criminólogo, que es un perfil que todavía no ha podido posicionarse, pero que esperamos a través de esta comisión ir generando pues los enlaces pertinentes. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer labor de campo. Realizar también campañas de sensibilización de que eso es un problema real que existe, de que tenemos víctimas, que muchas de ellas más bien desencadenan en situaciones como tan lamentables el suicidio, que no son solo consecuencias para la víctima, sino para su entorno colectivo, la familia y el entorno educativo en general. Necesitamos realizar campañas que concienticen de las consecuencias del acoso escolar, que no son solo pues, a nivel físico, también pues, psicológico, emocional. Necesitamos realizar un estudio victimológico para determinar aquellos factores a nivel biológico, psicológico, individual, como les expliqué anteriormente.
Muy importante también realizar estudios de entorno, tanto como dentro y fuera del centro educativo. ¿Para qué? Bueno, para determinar si hay algunos factores de riesgo que me estén incidiendo. Necesitamos saber, bueno, cómo es la estructura de ese centro educativo, si cuenta con buena iluminación, pues tal vez con cámaras de seguridad que nos ayuden para ir previniendo estas situaciones, cómo es la criminalidad de la zona en la que se encuentra el centro educativo, que aunque ustedes digan, bueno, ¿en qué se puede relacionar? Pueden ser factores de riesgo que pueden incidir, o más bien que sean propiciantes de que se den este tipo de agresiones. La labor de campo es súper importante, la observación de cómo es aquella interacción, cómo son aquellos procesos de socialización que se dan entre los estudiantes, más en los espacios de los recreos o de las mismas aulas, que ya ahí sería pues una competencia propia del docente, pero aquella observación nos va a ir dirigiendo a nosotros, ok, ¿qué podemos identificar como de riesgo para que de inmediatamente realicemos acciones preventivas y disuasivas? En muchas de las ocasiones, en algunos lugares ha funcionado poner un mecanismo de denuncia confidencial dentro del centro educativo. Probablemente, tal vez algunos de estos chicos Parece que estamos teniendo problemas técnicos en este momento. Vamos a intentar resolverlos. Las disculpas. Mientras logramos hacer reconexión con la licenciada Karen, vamos a poder comentar acerca de los pequeños comentarios que se van generando en redes sociales. Es importante mencionar la observación de Jennifer Fonseca, quien nos externa la importancia que hemos podido escuchar a lo largo de toda la ponencia en las voces de todos nuestros participantes, de la gran necesidad que existe en el país para la implementación de la figura del criminólogo dentro de lo que es propiamente el cuerpo docente de cada centro educativo. Ya contamos con Karen nuevamente, sin ningún problema. Las disculpas del caso, sí. Cosas que pasan. Esta tecnología conmigo hoy no quiere nada. No te preocupes. Vamos a retirar a los otros ponentes brevemente para incorporar la presentación de la licenciada. Me indican si están viendo la presentación, por favor. ¿Están viendo la presentación? Correcto, Karen, estamos viendo la presentación. Muchas gracias. Ok, continúo. Entonces, es súper importante, entonces, aquellas redes de apoyo, ¿por qué? Porque los padres de familia, bueno, son pilares importantes para poder darle esa atención y contención que necesitan sus hijos o hijas. Como punto 5, necesitamos desarrollar talleres
para los estudiantes acerca del control de las emociones, que muchas veces muchas de estas violencias se desencadenan porque no saben cómo manejar la frustración, la ira, el miedo, el enojo, ¿verdad? Si a nosotros como adultos en muchas situaciones nos cuesta, entonces imagínense a estos niños, niñas, adolescentes que están en un proceso de formación, de identificación. Entonces, con más info aún debemos trabajar técnicas para desarrollar este efectivo control de las emociones. Cómo desarrollar la empatía, la tolerancia. ¿Por qué? Porque dentro de estos procesos de interacción van a surgir muchas diferencias, ¿verdad? Bueno, se visten diferente, piensan diferente, tienen gustos diferentes de música, qué sé yo. Entonces, van a surgir diferencias. Pero entonces, el límite o el respeto, que de ahí viene la tolerancia, hacia estas diferencias es lo que debemos trabajar y reforzar con el fin de que no haya ningún tipo de víctima, que más bien estas diferencias sean algún sujeto de burla, ¿verdad? Trabajar la resiliencia, que es muy importante, de aquella forma en la que vamos a afrontar aquellos conflictos, aquellos problemas que vayan surgiendo. Entonces, es importante reforzar esto en ellos, o más bien incluirlo dentro del proceso educativo. También podemos incluir resolución alterna de conflictos de forma pacífica para que se resuelvan aquellas diferencias que se van teniendo, aquellos problemas que inician, ¿verdad? Tal vez con algún disgusto, algo que no me gustó, pero que ya lo puedo potenciar a una víctima vulnerable, ¿verdad? Trabajar la disciplina positiva, no solo para los docentes, darles talleres, sino también para los padres de familia, que sean aplicables a sus casas. También podemos aplicar algunos círculos de prácticas restaurativas educativas con el fin de irle generando una convivencia sana, de que sea a través del diálogo y de la forma pacífica se vayan resolviendo aquellas diferencias. Muy importante dentro de esto, bueno, ¿qué vamos a identificar? ¿Qué tipo de acoso es el que estamos teniendo? Si es físico, si es emocional, si es a través de las tecnologías. ¿Quién es la víctima? Necesitamos identificar cuál es aquella víctima que está siendo vulnerada para poder determinar factores de riesgo, ¿verdad? A nivel individual. ¿Quién es el victimario? ¿Quién es la persona acosadora? ¿Quiénes participan de esta agresión, que serían los espectadores? ¿En qué momentos se da la agresión? Bueno, si es en los recreos, si es fuera del centro educativo, si es en algún espacio físico de la escuela o del colegio, si es en el momento en que el profesor o el docente sale un momentito del aula, o si más bien se da delante, ¿verdad?, del profesor, que como les digo, puede ser tal vez algún apodo, alguna burla, pueden ser cositas así, pero que tal vez el profesor no sabe, el docente, que es algo que se viene dando continuo y que tal vez pues no se ha identificado, y que paso ahí a la otra pregunta, bueno, ¿por qué no se ha detectado? ¿Qué está pasando? Papás, mamás, encargados, ¿por qué no han detectado tal vez que su hijo o hija está siendo tal vez víctima de alguna agresión? Tenemos algunos indicadores, como los explicó la psicóloga anteriormente. También es importante, bueno, a veces tal vez el chico o la chica llega sin un borrador y tal vez se le regaña y no sabemos que constantemente tenemos que estarle comprando borradores, pues creemos que los pierde, y no, tal vez es que está siendo víctima de algún tipo de agresión y que se los están pues quitando, o con la comida también, ¿verdad? Entonces es importante desde qué momento se está dando esta situación y por qué no se ha detectado. ¿Cuál es la posición del centro educativo con respecto a la atención de estas situaciones? ¿Se está aplicando el protocolo, o en este caso, bueno, si ya tuviéramos al criminólogo trabajando en los centros educativos, cuál va a ser la intervención, el acompañamiento y la atención que le va a dar, ¿verdad?, a este tipo de situaciones? ¿Cuál es la participación, verdad? Podemos tener padres de familia que pues no crean, ¿verdad?, que esto se esté dando, que su hijo sea el agresor, que su hijo sea la víctima que está siendo vulnerada. Entonces es importante saber cuál es la participación de estos padres. ¿Por qué? Porque, como dije anteriormente, necesitamos conformar redes de apoyo y necesariamente tienen que estar incluidos dentro de este trabajo integral e interdisciplinario. También importante, bueno, que todos los chicos conozcan cuáles son sus redes de apoyo, si es algún docente en particular, si es algún padre de familia o alguien externo que le vaya a brindar esa ayuda o esa atención primaria en el momento que esté siendo tal vez o iniciando algún proceso de violencia de algún tipo.
Como parte de las acciones reactivas, ok, necesitamos trabajar de forma individualizada con cada una de las partes. Vamos a tener que dar una atención específica a la víctima, al victimario y a aquellos espectadores y pues claramente a todas las partes que se involucran. Como les dije anteriormente, las consecuencias no solo son a nivel individual, sino a nivel colectivo. Se le dará un acompañamiento a los padres de familia o encargados de cuáles son los pasos a seguir o bueno, cuáles son aquellos factores de riesgo que me están incidiendo en que se dé esta situación. Vamos a redirigir una atención específica con otros profesionales. Como criminóloga, pues claramente mi competencia no es dar algún tipo de terapia. Bueno, para eso está el profesional en su campo, que es, por ejemplo, el psicólogo, ¿verdad? Entonces, hay competencias que no podemos intervenir, pero que sí necesitamos hacer un abordaje integral. Necesitamos reforzar aquellas estrategias de prevención, como les dije anteriormente, nuestro trabajo tiene que ir enfocado el 80% en esto. El ideal es que no tengamos, que tengamos escuelas libres de violencia, de acoso escolar, que ningún niño o niña sea víctima, que más bien la escuela sea un factor, un ente protector donde se sientan seguros. Entonces, para ello, nuestro 80% enfocado en estrategias preventivas, pues diría que nos va a dar resultados posiblemente no a corto plazo, vayamos a ir viendo algunas situaciones positivas, pero a mediano o largo plazo, ok, vamos a ver los resultados que queremos. Si llegamos al origen del comportamiento, como les dije anteriormente, vamos a poder ahí dirigir estrategias oportunas. Si detectamos factores de riesgo, bueno, ¿qué está originando, qué está detonando este comportamiento en una persona para que sea agresora de bullying o una persona para que sea una víctima vulnerable? Entonces vamos a poder desarrollar aquellas estrategias específicas para poder darle contención y mitigación a esta problemática. Estoy un poquito estropeada con la tecnología, pero aquí finalizaría mi ponencia. Muchas gracias a la licenciada Karen y a todos los panelistas que nos acompañaron el día de hoy en nuestra charla Bullying, un abordaje criminológico. Damos por terminada nuestra presentación y les agradecemos a todos por su sintonía. Mantenerse en contacto con las redes del colegio para las próximas actividades. Buenas tardes a todos.